Bueno, les explico. Hoy va a haber, esta es la última hora, 2 horas nada más, porque el padre Escurra tendría que haber venido ayer de Buenos Aires, pero tiene la mamá grave, ¿no es cierto? Entonces se ha tenido que quedar. Le pido oraciones por la salud de la mamá de él. Entonces, el padre Biestro también está en Buenos Aires, está de vacaciones. Ya habíamos quedado de acuerdo que yo me iba a encargar de castigarlos a ustedes hoy. Así que bueno, me van a tener que aguantar. ¿Qué le van a hacer? Vamos a ver Santo Tomás de Aquino. Pavada de tema hoy, ¿no? Creo que el sábado pasado vieron a San Agustín, ¿no? ¿Sí? Bueno, claro, esta historia de la filosofía va un poco comprimida por la cantidad de clases que ustedes tienen en este semestre. Entonces, tenemos que saltar de San Agustín a ya la escolástica en la cumbre, en el siglo XIII. Y de la cumbre de la escolástica está Santo Tomás de Aquino, ¿no? Siglo XIII, entonces, es el culmen de la maduración del pensamiento cristiano. Es donde se da la sociedad cristiana en Europa, principalmente en Italia, Francia y Alemania, también en los otros países, pero principalmente se va a desarrollar de manera más ferviente, más fervorosa, este movimiento, esta escolástica. Aquí vamos a tener 3 factores que son los que confluyen en el siglo XIII y los que le dan esa característica tan especial, ¿no? Uno va a ser el origen de la universidad, otro va a ser la fundación de las órdenes mendicantes, que son principalmente los franciscanos y los dominicos, actualmente la Congregación del Oro Encarnado, ¿no? Bien, y el tercer punto de este siglo XIII será la recepción de Aristóteles. Occidente va a conocer las obras de Aristóteles. La característica en el arte es el gótico. La característica en la liturgia la dará, el tiempo posterior al monacado, permitirá que los frailes mendicantes desparramen la doctrina por todo el mundo. Mientras que en una época que podía ser entre el siglo VIII y el siglo XII, fue la época en que los monjes se encargaban de recopilar toda la doctrina de los santos padres de la antigüedad, de los apóstoles, de los apologetas, y tomaban apuntes y hacían libros. Este es el momento en que todos esos apuntes, toda esa sabiduría reunida, se esparce por el mundo. San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, cabezas de órdenes mendicantes, promueven la evangelización en los países, en los distintos y pequeños países, condados, monarquías, ducados de Europa. Y así entonces es que se difunde de manera ya popular la doctrina de la Iglesia. El origen de las universidades, bueno, la Iglesia apoya a la universidad, no como la entendemos en el sentido moderno de la palabra, sino como un gremio de personas que enseñan y de personas que buscan la verdad. Era un gremio independiente, inclusive con leyes independientes de la sociedad, con principios que se regían dentro de lo que podríamos llamar la ciudad universitaria. Allí principalmente estudiaban los frailes, estudiaban los clérigos, las religiosas, y también los civiles o ciudadanos que buscaban la verdad, que se interesaban por la verdad, ¿no? Y es acá entonces donde vamos a encontrar a un genio como Santo Tomás, un joven estudiante de la Universidad de París. Santo Tomás será el que en un momento de desconcierto va a dar la intuición salvadora. Cuando se empezaban a conocer las obras de Aristóteles en Europa, claro, una Europa ya cristiana, ya con una sociedad bien y firme en la fe, decía, bueno, pero si nos ponemos a estudiar un pagano, corremos el peligro de condenarnos y perder la fe. Entonces muchos, inclusive grandes autores de la escolástica, se oponían a estudiar a Aristóteles.
Otro motivo era que se conocía a Aristóteles por una mala traducción. Haciendo un poco de historia, vemos que los católicos griegos tienen que huir en el siglo V de Grecia, perseguidos, y van a Siria. En Siria llevan sus libros, los libros de Aristóteles, y los traducen al sirio. Cuando en el siglo VIII los musulmanes toman Siria, se encuentran con las obras de Aristóteles y ellos del sirio las traducen al musulmán. Entonces, esta traducción musulmana es la que aparece después en Europa, como la gran moda. La moda de los intelectuales de la época de Santo Tomás era estudiar a Aristóteles, un genio recién descubierto, un genio griego, pero claro, no tenían el texto puro de Aristóteles, sino una serie de traducciones que habían deformado el contenido. Inclusive los musulmanes, por no decir, no quiero decir turcos, porque bueno, acá hay gente descendiente de sirios, en fin, no quiero ofender a nadie, los musulmanes habían cambiado la doctrina de Aristóteles para conveniencia de sus doctrinas. Ellos también buscaban de hacer proselitismo y querían que Europa fuera también del Islam. Bueno, Aristóteles entonces era problema de discusión entre los profesores de la Universidad de París. Santo Tomás se da cuenta que Aristóteles no solo servía para la fe como una base, sino que estaba cambiado su texto. Y entonces le dice a un fraile conocido de él llamado Guillermo de Moerbeke, que sabía griego, que consiguieran en una de las cruzadas los textos originales griegos. Consiguen los textos y este fraile le traduce del griego al latín para Santo Tomás. Y entonces Santo Tomás, estudiando el texto, digamos así, más puro, es el que hace la primera síntesis en la historia del pensamiento entre filosofía y fe, entre filosofía y teología. Bueno, rápidamente una síntesis de la vida de Santo Tomás. Nace en 1225, muere en 1274. Desde chiquito es llevado por su padre a la abadía de Monte Cassino, al sur de Italia. El papá de Santo Tomás hace un voto, como era costumbre en la época, de consagrar a su hijo a Dios. Pero claro, él, como era una familia muy noble, ya lo ubicó en la abadía de Monte Cassino, que era un lugar muy importante de Italia, con deseos de que su hijo hiciera, digamos, entre comillas, carrera para poder ser algún día abad de Monte Cassino. Tenía dinero, era una sangre noble, entonces no había ningún problema en que pudiera ser abad de Monte Cassino. La cuestión es que cuando es adolescente, Santo Tomás se escapa, porque descubre que su vocación era intelectual y conoce las andanzas de Santo Domingo y los dominicos. Esa vocación especial al estudio y a la predicación le gusta y se escapa, contra los deseos de su familia. Entre paréntesis, hay un libro muy lindo que se llama La luz apacible, de Luis de Wohl. Es una vida de Santo Tomás, novelada, muy muy linda, si alguna la quiere leer. Santo Tomás escapa contra los deseos de sus padres lo persiguen a muerte, él se refugia en Roma, un convento dominico, y después ahí hace los votos, y de ahí lo mandan a París, para que estuviera lejos de las influencias de la familia Aquino. Imagínense, esa época era bravísima porque el rey de Italia, el emperador de Italia, creo que era Federico II, hijo de Federico el Barbarroja, ¿no? Tenía a su lado a los duques y nobles de distintas provincias de Italia, y entre ellos era un ambiente de muertes, de asesinatos, de deseos de poder, de venganzas. En ese ambiente también estaba de alguna manera la familia Aquino, que a toda costa deseaba que Tomás fuera abad. Era fundamental que ellos tuvieran un abad, y en Italia, por motivos políticos inclusive. Santo Tomás huye a París. Allí es donde se encuentra con el que va a ser su maestro, San Alberto Magno. Alberto el Grande, uno de los hombres más eruditos de todas las épocas de la Iglesia. Alberto Magno es el que va a hacer una gran síntesis
en base a todas las ciencias que habían sido estudiadas en el momento, una gran síntesis de medicina, de aritmética, de geografía descubierta hasta el momento y, por supuesto, filosofía y teología. Esa síntesis la va a poner al servicio de la Universidad de París. Así entonces nos encontramos que en la Universidad de París estaba lo que nosotros podríamos llamar facultades, ¿no? Facultad de Medicina, de Leyes, de Filosofía y de Teología. Bueno, allí se encuentra Tomás con San Alberto Magno. Seguramente Alberto Magno sería un gran conocedor de almas, un gran discernimiento de espíritu, y seguro que lo caló cuando lo vio, y porque enseguida lo puso a estudiar, lo metió en el convento y lo puso de lleno a estudiar filosofía, a estudiar Aristóteles, ¿no? Y a estudiar teología también. Bueno, veamos un poco las obras de Santo Tomás. Aunque su vida fue muy corta, fue muy fecunda. Escribió comentarios al Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento a los libros de Job, de Isaías, de Jeremías, Lamentaciones, Salmos. No es necesario que los copien, ya en el apunte famoso saldrán. Escribió al Nuevo Testamento los comentarios de los 4 evangelios y a 2 cartas de San Pablo, a los Romanos y a la primera de Corintios. De los 4 evangelios, el que se conserva tal cual fue dictado por él es el del Evangelio a San Juan. Se conserva una edición muy buena en latín, creo que es de la editorial Marietti, una editorial de Italia, ¿no? Después escribe, por otro lado, comentarios a Aristóteles, a Proclo, un filósofo romano, creo, a Boecio. Por otro lado, escribe la síntesis de sus estudios filosóficos y teológicos, que las llamará sumas. Él la llamará suma porque es una característica propia de la escolástica. Los manuales de los escolásticos eran llamados sumas, ¿cierto? Como podríamos decir hoy, compendio. Entonces escribe 2 sumas, una contra Gentiles, así se llama, que es un manual de filosofía que él lo escribe para los profesores de la Universidad de París. Y la suma teológica, que es la que tratan de estudiar los seminaristas con mucho entusiasmo acá, ¿no? La suma teológica es un compendio escrito, es decir, la intención de Santo Tomás era escribir ese compendio para los alumnos de la Universidad de París y de Colonia, en Alemania. O sea que para él era un manual de los más comunes, ¿no es cierto? Fíjense ustedes cómo ha cambiado en la historia del pensamiento, ¿no? Lo que para Santo Tomás era una cosa común y casi evidente, como era esa suma teológica, hoy en día es la base de nuestra teología, ¿no? Fíjense a qué punto el pensamiento del hombre va declinando. Por ahí, a propósito, el padre Petit de Murat, un dominico, comenta justamente eso. Dice: he entendido la diferencia radical entre las enseñanzas orales de Santo Tomás de Aquino y las nuestras. Él recapitulaba todo un orden existente en Cristo. Nosotros, en cambio, hablamos en medio del total desquicio y nuestras palabras, impotentes para recomponer en una hora o desde una cátedra todo el orden deshecho, resulta tarde o temprano una contribución más a la confusión general. No sé si entienden lo que quiere decir el padre Petit. Lo que para Santo Tomás es una cosa evidente, para nosotros, desgraciadamente por la confusión de esta sociedad en que vivimos, nos resulta difícil de entender y a veces hasta costosa de entender. Bueno, esas son las 2 sumas. Después tiene otros apuntes litúrgicos, por ejemplo el oficio de Corpus Christi, que actualmente se sigue usando en la fiesta de Corpus en todo el mundo, y tiene sermones, apuntes que tomó San Alberto Magno, y las cuestiones disputatas, que son controversias que se hacían 2 veces por año o 3 veces por año en la universidad, donde toda la universidad se reunía con los alumnos de medicina, los de leyes, los de filosofía, los de teología. Se sentaba San Alberto Magno y se sentaba su bachiller, que en este caso era Santo Tomás, y se le hacía la pregunta que se le viniera en mente.
Se le preguntaba acerca de las leyes que hay para estudiar las estrellas, bueno, ellos la contestaban. Se les preguntaba los errores que tenían los musulmanes en el momento y las herejías que habían proclamado, las respondían. Es decir, era una especie de ping-pong que ellos tenían, los profesores, con toda la facultad, con toda la universidad. Estas son las cuestiones disputatas. Vamos entonces a la doctrina de Santo Tomás. Chesterton comentará en su libro de Santo Tomás que Santo Tomás es aquel que no une el cristianismo con Aristóteles. No deforma el cristianismo para adaptarlo a la filosofía aristotélica, sino que por el contrario investiga, busca el Aristóteles puro para incluirlo dentro de la fe y ponerlo al servicio de la teología. De aquí es que se le llama a la filosofía ancilla theologiae, sierva de la teología, está al servicio de la teología. Es algo que hasta el momento todavía no se tenía en claro cómo encaja una filosofía con nuestra fe. ¿Hay que estudiarla junto a la fe o hay que estudiarla como opuesta a la fe? Santo Tomás es el que va a hacer la unión, que va a hacer la gran síntesis, va a decir, no, la filosofía nos va a servir para descubrir que Dios existe y que es nuestro Creador. Entonces él va a distinguir primero, hay diferentes potencias cognoscitivas en los seres. Ustedes ven que hay vegetales, minerales, vegetales, animales y los hombres. En estos seres hay diferentes modos de conocer. Va a decir que en los animales ellos conocen por medio de los sentidos, el olfato, la vista, etc. Y solamente podrán conocer lo concreto. El perro conocerá el cacho de carne y nada más. No le pidamos que sepa distinguir que es carne de vaca o carne de qué sé yo, de chancho. El hombre, por el contrario, va a conocer por los sentidos, pero usando su inteligencia y su voluntad, potencias del alma. Así entonces el hombre va a conocer, además de lo concreto, por ejemplo esta mesa, va a conocer el concepto mesa en universal. Es decir, cuando yo llevo a mi mente la idea de la mesa, estoy abstrayendo la idea de esta mesa para llevarla a mi mente. Y el día de mañana, si voy por el campo y un hombre que nunca vio una mesa me pregunta, padre, ¿cómo es una mesa? Yo recuerdo esta mesa y le digo, mira, la mesa tiene 4 patas, es así, es de madera. Yo lo tengo en universal, el concepto mesa, en mi cabecita. Y después se lo explico a él. Esto es lo que dice Santo Tomás. El hombre conoce no solo en concreto, sino también conoce lo universal. Por ejemplo, que yo dijera, ¿puedo conocer la humanidad? En concreto no, porque tendría que tener a todos los hombres delante mío para poder conocerlos. Pero ¿puedo conocer la humanidad en universal? Sí. La idea de lo que es un hombre. Basta con saber que un hombre es un ser racional, que camina en 2 patas y que tiene inteligencia, tiene un alma. Ya abstrayendo esa idea, ya puedo decir, conozco la humanidad en universal. Esto dice Santo Tomás. Pero también dice, hay un nivel más alto aún de conocimiento. Está el conocimiento concreto, el conocimiento de lo universal, que puede llegarlo el hombre, pero está el conocimiento de lo sobrenatural, que no puede llegar el hombre por medio de su inteligencia, por medio de sus propias fuerzas, sino que necesita de la luz de la gloria, en latín lumen gloriae. Esta luz de la gloria se nos dará a nosotros, se les ha dado a algunos santos por gracias. Por ejemplo, San Pablo se le concedió subir hasta creo que era el 3er cielo, no me acuerdo la cita cómo era, se le concedió en vida poder ir hasta el 3er cielo. Con esa luz de la gloria él pudo ver el cielo. A algunos santos se les concede en esta vida, pero a todos los bienaventurados, a todos los que se salven y vayan al cielo, con esa luz de la gloria podrán ver a Dios en su esencia. Que en definitiva ese es el cielo, no es el cielo de los testigos de Jehová, que está el negro con el blanco, el cordero con el león, no. El cielo es en realidad ver a Dios cara a cara, conocer al que me creó, conocer a la fuente de la belleza, de la verdad, del ser. Todo por medio de esa luz de gloria. Así que entonces, en definitiva, los 3 niveles de conocimiento que él dice son uno concreto, el otro universal y el otro sobrenatural.
El concreto es el de las cosas, el universal es el de nuestra inteligencia y el sobrenatural es el de los misterios de Dios, cosa que nosotros no podemos llegar con nuestra razón, por eso que decimos son misterios de fe, pero que un día, por medio de la luz de la gloria, lo podremos ver en el cielo. En el cielo podremos ver por qué es un solo Dios y tres personas, podremos ver el misterio de la encarnación a fondo y bien, podremos gozarnos de todos esos misterios, ¿no? Así Santo Tomás entonces dice que hay cierta relación entre la filosofía y la teología. Lo concreto sería de la ciencia, por ejemplo, físicas. Lo universal ya entraría dentro de la filosofía y lo sobrenatural dentro de la teología, el estudio de Dios. Y así como hay una cierta relación entre estos conocimientos, en el hombre se dan estos dos, por los sentidos y por la inteligencia, así como se da una relación entre estos conocimientos, también se va a dar una relación entre las ciencias que componen la ciencia física, la filosofía y la teología. Y entonces dice algo que estaba en discusión en su época, dice lo siguiente: a Dios lo podemos conocer de dos maneras: su existencia y su esencia. No sé si ven, disculpen la letra, ¿no? Su existencia la podemos descubrir por medio de la razón. Que Dios existe, pero su esencia no, sino que es un misterio donde entra la fe. La existencia de Dios, es decir, Dios existe. Y Santo Tomás dice que podemos conocerla por medio de nuestra razón, razonando. Es aquí entonces donde va a demostrar la existencia de Dios de una manera filosófica por medio de las 5 vías. Las 5 vías tomistas, famosísimas vías tomistas, por las cuales nosotros, partiendo de las cosas, partiendo de lo creado, vamos al Creador. Descubriendo las cosas, en ellas descubrimos que hay un creador, una causa primera, un motor que les da movimiento a todo, una inteligencia que ordena el mundo. Todo eso por medio de nuestra razón. Fíjense que aquí no entra la fe. No es necesario creer en la Iglesia Católica Apostólica Romana para poder descubrir que Dios existe. Ahora, en cambio, la esencia de Dios, es decir, ¿qué es Dios?, no se puede conocer por medio de la razón, porque es imposible abarcar a Dios en nuestra cabeza. Está aquella famosa anécdota de San Agustín. San Agustín, ya viejo, se rompía la cabeza por querer conocer a Dios, pero conocerlo en lo que es, en su esencia. Y un día iba meditando por las playas y se encuentra con un niño que había hecho un pocito en la playa y iba corriendo con un baldecito, sacaba agua del mar y lo echaba en el pozo. Iba corriendo y así. Y después de haberlo visto tantas veces que iba y venía, le pregunta: ¿qué es lo que estás haciendo? Y el niño le dice: lo que quiero hacer es meter el mar en este pozo. Y San Agustín se rió y le dice: pero no, querido, no podés meter el mar no entra en este pozo. Y el niño entonces se ríe y le contesta a Agustín: es lo mismo que vos querés meter a Dios en tu cabeza. Y desapareció el niño, ¿no? Esa es una anécdota para mostrar que la esencia de Dios no la podemos conocer por la razón, sino que es algo de fe. Vamos entonces a ver que con esto Santo Tomás soluciona 2 errores clásicos de la época. Uno, el agnosticismo, y el otro, el ontologismo. Y pasamos a explicar. El agnosticismo decía que la religión estaba fuera de las fuerzas de la razón, que a Dios era imposible conocerlo por la razón, que era una cosa completamente separada de nuestra razón. Por el contrario, el ontologismo decía que Dios era conocible de manera evidente, de manera inclusive sensible e inmediata. Como decir que yo a Dios lo tengo que conocer en el mismo momento que me lo cuestiono.
como así conocería a Pedro, a Juan, que se me presentan de manera inmediata. Santo Tomás entonces con esto refuta a los dos. Por un lado el agnosticismo, que decía que era imposible conocer a Dios, él dice no, podemos conocer la existencia de Dios por medio de la razón. Por otro lado el ontologismo, que decía que sí, podemos conocer a Dios de manera inmediata y sensible, dice que no, que el conocimiento por medio de la razón sí, es un conocimiento de que Dios existe, pero no lo llegamos a ver, no llegamos a ver qué es Dios, cuál es su esencia. Veamos de manera rápida las 5 vías tomistas. Las 5 vías tomistas parten de lo creado al creador, de los efectos a la causa. La primera de las vías es la del movimiento. Encontramos que hay motores que a su vez mueven a otras cosas. Cualquier tipo de movimiento, no solamente el movimiento de que yo le puedo pegar a una pelota de fútbol y el fútbol se mueve, sino él también explica movimiento al engendrar, padre e hijo, o movimiento en las transformaciones, crecimiento, vejez. Esos movimientos a su vez tienen motores que los han puesto en movimiento y a su vez estos motores tienen otros y así una cadena de motores que van poniendo en movimiento a otros que se daría hasta el infinito. Un motor que mueve a otro, que mueve a otro, que mueve a otro y así. Como esto no puede ser porque es un absurdo, tiene que haber alguien que haya dado el primer movimiento. ¿Me entienden? ¿Se sigue? Esto, si ustedes entienden hoy las 5 vías tomistas, estamos hechos para todo el partido. Así que cualquier cosa, si no entienden, me preguntan, no hay problema. Esta entonces es la vía del movimiento, por la cual de una cadena de motores, ¿no es cierto?, se tiene que llegar al motor inmóvil. El motor inmóvil es aquel que da, digamos, la patada inicial a todos los demás movimientos o a todos los demás cambios del mundo. Y ese es Dios. Esa es la primera vía. La segunda vía va a hablar de la causalidad, es decir, de la relación entre las causas y los efectos. Y va a decir, de manera semejante a lo de los motores, va a decir que vemos en el mundo efectos que tienen causas, pero a su vez estas causas tienen sus causas. Por ejemplo, vemos que Pedrito es hijo de Juan. Pedrito es efecto de Juan, pero a su vez Juan es hijo de Juan Carlos. Entonces, esta causa que era Juan tiene por causa a Juan Carlos, y así sucesivamente. Causa que tiene su causa, que tiene una causa, que tiene otra causa. Como no se puede dar hasta el infinito una serie de causas, tiene que haber una que sea la causa primera de todo. ¿Me entienden? ¿Se siguió bien? Entonces, por la segunda vía se llega a la causa primera. Alguien que fue la primera causa para que después se dieran las cadenas de causas y efectos en el mundo. La tercera vía es un poquito más difícil, se llama la de la contingencia. Y esto es de los seres necesarios o seres posibles. Un ser posible es cuando un ser puede ser o no ser, es decir, nosotros, ¿teníamos que existir necesariamente en el mundo? No. Podíamos haber existido o no, de acuerdo a la voluntad de Dios, o de acuerdo a los designios de Dios. En Dios hay millones de seres, millones de hombres, que se darán en el mundo en distintos momentos. En Dios están todos presentes. Y Dios es el que busca el momento adecuado para Napoleón, y para nosotros, para Juan Pablo II. Bien, todo eso entonces nosotros somos seres posibles. Pero ¿qué pasa? Yo soy también un ser posible, o pude ser, mejor dicho, gracias a mi papá y a mi mamá. Ellos entonces son los seres necesarios, es decir, necesariamente tuvieron que existir Sara y Juan para que existiera Rafael. Y ellos entonces son los seres necesarios y yo soy el ser posible. Yo pude nacer gracias a ellos. A su vez ellos necesitaban otros seres y así. Pero ¿qué sucede? Lo de siempre, una cadena de seres necesarios y posibles hasta el infinito es un absurdo. O sea que
En definitiva, tendría que haber existido o existe un ser que es el ser necesario por excelencia, aquel que existió siempre y que siempre ha de existir, por el cual y gracias al cual todos los demás existen. Ese es Dios. ¿Se entendió? El ser necesario, que en latín también se puede decir el ipsum esse subsistens, el mismo ser, ipsum esse, el mismo ser es Dios. Bueno, la cuarta vía es la de los grados de perfección. Vemos en el mundo cosas con perfecciones, por ejemplo, la belleza, la bondad, la salud. Vemos el ser mismo que nosotros tenemos, la existencia nuestra es una perfección. Bueno, todas esas perfecciones tienen un grado máximo y mínimo. Por ejemplo, hay algunos que son más lindos que otros, hay algunos que son más gordos que otros, en fin, distintas perfecciones, distintas cualidades. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un grado máximo de todas estas perfecciones. ¿Por qué? Porque es ese grado máximo el punto por el cual nosotros podemos decir, este es más lindo, este es más feo, este tiene más ser, tiene más vida que este otro. Y ese es la suma perfección. En estas 5 vías que Santo Tomás desarrolla, a lo largo de los años y de los siglos que han pasado, muchos autores cristianos los han estudiado, cada una por separado, y se encuentra que Santo Tomás ha presentado una demostración de la existencia de Dios hermosísima, porque por ejemplo en los grados de perfección nosotros podemos ver que sí, que todos tenemos el ser, la existencia, pero que Dios es el que tiene el ser por excelencia. Y en la misma Sagrada Escritura aparece cuando dice, yo soy el que soy, a Moisés, en el Éxodo, que en hebreo es Yahvé. Yahvé, que la traducción creo exacta de Yahvé es el que es siempre. Él es el sumo ser, el ipsum esse. Y de él se derivan todos los grados de perfección, todos los grados de ser, todos los grados de belleza, porque por supuesto el ser, la vida, el ser que tiene el perro no es igual a la que tenemos nosotros. Hay una diferencia, hay un grado de ser distinto. Y la última de las vías, la quinta, es la más común, es la que podríamos decir todos los hombres descubren, hasta aquel que se llama ateo la descubre, y no la puede negar porque es evidente. Sí, se puede mentir y nos puede mentir a nosotros, engañar, pero en definitiva Él nos engaña. Es la del orden de todo lo creado. En el mundo, recuerden que partimos de lo creado hacia el Creador, en el mundo hay un orden, en las estrellas, en la rotación del Sol, en las estaciones, en el crecimiento de los hombres, de las plantas, de los animales. Ese orden tiene que haber sido dado por una inteligencia, por una suma inteligencia. Esta sin duda es la parte más hermosa de la filosofía, cuando el hombre por su razón se larga a la aventura de descubrir que Dios existe. Y Santo Tomás fue el que la sintetiza en estas 5 vías, ¿no? Bien, ahora ¿qué sucede? Este Dios que descubrimos por la razón que existe, no es el Dios o el organizador que tenía Aristóteles. Aristóteles sí había descubierto que había una causa primera, pero no sabía si era Dios, si era un semidios, qué era. Para Santo Tomás es el Dios que es uno y trino, es el Dios viviente, ¿no? Y va a agregar que este Dios viviente, si bien es causa, es motor, es el ser necesario, es la suma perfección del mundo, no está en el mundo. Hay una diferencia entre el mundo y Dios. Dios trasciende el mundo. ¿Por qué? Porque era un error muy común pensar que Dios estaba dentro del mundo, era inmanente en el mundo. Entonces esta mesa es Dios y hay que adorarla. No sé si me explico. En cambio, Santo Tomás distingue, sí, Dios es el creador del mundo, Dios le da su perfección, hace participar de su ser a las criaturas que viven en el mundo, pero no está metido en el mundo, sino que lo trasciende el mundo. Así también entonces distingue al hombre como compuesto de materia y forma. Va a decir, ¿puedo borrar acá?
¿sí? Va a decir que mientras que Dios es simple, es el espíritu puro, el mundo está compuesto de materia y forma. No sé si el padre Biestro les habrá explicado algo de esto. Esto se ve cuando se estudia Aristóteles, materia y forma. Materia es el principio de individuación y la forma es el principio de especificación, o sea, la especie. Un ejemplo, el hombre, Juan es un hombre. Su cuerpo es la materia, que lo hace individuo, principio de individuación. Mientras que posee la forma hombre, que es el principio de especificación, la especie hombre, los hombres. Esa forma es lo que le permite a Juan tener inteligencia, voluntad, corazón, hablar, pensar, rezar, mientras que la materia es el cuerpo. ¿Se entiende? Bien, entonces Santo Tomás distingue en el mundo materia y forma. La materia es principio de individuación, mientras que la forma es lo que le da especificación, la especie. Y hay distintas formas de acuerdo a las especies, ¿no es cierto? Bien, así entonces verá en el hombre un compuesto de materia y forma, cuerpo y alma. La forma del hombre será el alma. Pero Santo Tomás agrega esto: el alma es forma sustancial. ¿Qué quiere decir sustancial? Que tiene vida por sí misma, que puede existir por sí misma. Por eso es que el alma, nuestra alma, puede existir separada del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que Dios, al crear al hombre, lo crea como un compuesto de cuerpo y alma. Si bien nuestra alma puede vivir separada del cuerpo, no es lo natural. Dios ha creado nuestra alma para que esté en nuestro cuerpo. Por eso es que Jesucristo se encarna, toma un cuerpo y al morir después resucita ese cuerpo, para mostrarnos que ese será el camino de nuestra victoria. Iremos al cielo con cuerpo y alma, no solamente con el alma, con cuerpo y alma. Así entonces, en el alma, Santo Tomás va a poner sentidos internos, que son la memoria, la cogitativa, la imaginación, y potencias, inteligencia y voluntad. Con la inteligencia nosotros podemos descubrir la verdad, distinguimos lo verdadero de lo falso. Mientras que con la voluntad podemos amar el bien, amar lo verdadero. Y buscar la felicidad, que es poseer ese bien que amamos. Fíjense qué grande la creación, ¿no? Porque todas nuestras potencias están en definitiva preparadas para el cielo, para Dios. Nuestro bien es Dios. Y solamente en Él vamos a ser felices. Solamente cuando poseamos a Dios vamos a ser felices. Y nuestra inteligencia estará colmada cuando descubramos a Dios tal cual es en el cielo. Bien, entonces, así Santo Tomás presenta lo que nosotros después llamaremos psicología realista, que se distingue de todas las demás psicologías, la psicología de Freud, la de etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pone al hombre dentro de la creación, como el rey de la creación, pero a la vez mirando al cielo, con sus potencias creadas y dispuestas para Dios. Solamente así se entiende el porqué de nuestros apetitos y nuestros deseos de felicidad, nuestros deseos de búsqueda de la verdad. Bueno, un minutito y terminamos con el tema. Así entonces vemos que el hombre crea, construye, piensa, ama, se salva o se condena, de acuerdo a cómo use sus potencias. Bueno, entonces vimos que Santo Tomás es el que con gran genialidad logra hacer la síntesis entre filosofía y teología, cosa que antes estaba discutida, y que a partir de él servirá de apoyo para el estudio de Dios, para el estudio teológico. La filosofía sirviendo al hombre, predisponiendo al hombre para el estudio de Dios. Por eso es que en los cursos de filosofía lo primero que se estudia es la antropología, es decir, estudiamos cómo somos nosotros, cómo es que conocemos, amamos. Una vez que estudiamos eso, pasamos a estudiar el ser de las cosas y del ser de las cosas vamos al ser de Dios. El punto culmen de la filosofía está en esas 5 vías.
que es la teología natural. Pero pasado eso ya tenemos que entrar al campo de la teología, donde con la fe y con la oración vamos metiéndonos en los misterios de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos